días, bienvenidos a Toledo, a esta sala capitular. Abrimos la sesión solemne, pública y de inauguración del curso académico 2025-2026 de la Sociedad Toledana de Estudios Heráldicos y Genealógicos. Tiene la palabra su presidente de la entidad, nuestro Monseñor don José María San Román. Muchas gracias. Con la venia, señor teniente alcalde, distinguidas autoridades, tantas nos acompañan que no omito por tiempo de mencionar a todas, estimados compañeros consejeros de la sociedad, consejeros que hoy ingresan, invitados, señoras y señores. Nos convoca hoy el comienzo de un nuevo curso académico que no es solo una ceremonia protocolaria, sino el reencuentro con una vocación que trasciende en el tiempo, la de servir desde la cultura al conocimiento de Toledo y de España a través de una ciencia tan bella como desconocida, que es la emblemática. Cada apertura de curso nos recuerda que pertenecemos a una institución con historia, pero sobre todo con un propósito. Una sociedad que desde el año 1981 ha sabido mantener viva la llama de la investigación heráldica, genealógica y nobiliaria, enfocada desde el rigor científico y desde la vocación de servicio. El curso académico anterior, que ahora dejamos atrás, ha sido un año extraordinariamente intenso y fecundo para nuestra sociedad. Desde que iniciamos las actividades el pasado mes de octubre, hemos mantenido una línea de trabajo encaminada a seguir encontrando nuestro sitio en la vida cultural toledana y española. Lejos de quedarnos en el letargo de lo caduco, la sociedad no ha cesado en su actividad. El lanzamiento de nuestra página web institucional, diseñada por miembros de esta mesa de gobierno, supuso un paso decisivo hacia la modernización y la transparencia de una entidad necesitada de una renovación generacional. Allí se recogen nuestra historia, nuestras biografías, las noticias más relevantes y, lo que es más importante, el acceso libre y gratuito a nuestras publicaciones, haciendo de la sociedad un espacio de conocimiento abierto al mundo. A la web se suma la creación del canal de YouTube corporativo, que ya alberga contenidos audiovisuales de nuestros actos, contribuyendo a democratizar el acceso a la cultura y permitiendo que las palabras pronunciadas en Toledo lleguen a cualquier rincón del mundo. En el ámbito editorial publicamos el boletín número 22 y 23 y conseguimos que la revista científica Tazmía se integrara en Dialnet, el mayor índice académico en lengua española, consolidando así su carácter científico y su vocación de permanencia en el tiempo. Y celebramos, una vez más, por tercera ocasión, la tercera edición de los premios José Antonio Dávila, con los que rendimos tributo al trabajo de instituciones, publicaciones y personas que engrandecen la emblemática y sus ciencias afines. El acto de entrega, celebrado en la Diputación Provincial de Toledo, volvió a reunir a una parte esencial de la vida cultural toledana, simbolizando que esta sociedad, sin aspavientos ni estridencias, está ya integrada en el pulso cardíaco de la ciudad y de la provincia. A lo largo de este curso académico, la presencia de nuestros consejeros en congresos y foros académicos ha sido constante. Hemos estado representados en la Real Sociedad de Hidalgos de España, en la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, en la Confederación Española de Centros de Estudios Locales, en la red de entidades nosotras de Hispania Nostra, entre otros foros, contribuyendo a que la web de Toledo se escuche entre las instituciones culturales más relevantes del país. Participamos además en el primer congreso de emblemática celebrado en Madrid en memoria de la figura de nuestro llorado y recordado don Faustino Menéndez Pidal de Novascués, y en el segundo Congreso Internacional de Jóvenes Genealogistas, premiado por cierto este año con el premio José Antonio Dávila de nuestra sociedad. Congreso en el que varios de nuestros miembros presentaron interesantes ponencias. También tuvimos una destacada intervención en la jornada sobre centros de estudios locales que el Instituto de Estudios Albacetenses convocó el pasado mes de mayo, en la que nuestra sociedad defendió con firmeza el papel de estas entidades como cauces de democratización cultural, motores de identidad y garantes de la investigación de base. Entre los hitos más significativos del curso anterior figura también la organización, junto con la Universidad de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de la Puebla de Montalbán, del curso de verano Vida Conventual Toledana, una visión desde la emblemática y el derecho, que reunió a historiadores, juristas y especialistas en torno al legado conventual de nuestra ciudad. A través de sus ponencias recorrimos los vínculos entre el arte, la espiritualidad, la heráldica y la genealogía, recordando que los conventos fueron también focos de cultura y de identidad. El éxito de aquel encuentro, fruto de la colaboración entre universidad y sociedad civil, ha demostrado una vez más que la cultura es más fecunda cuando se construye entre todos. Y todo ello nos obliga a dar las gracias a la Universidad de Castilla-La Mancha, que hace apenas unos días cumplió sus 40 años de vida,
así como a las personas que hicieron posible sacar adelante esta iniciativa. Me refiero a la profesora Balmaña Ochaíta, hoy decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, al profesor Patiño Amor y al profesor Díaz Majano, quien también es consejero de número de nuestra casa, puesto que sin su esfuerzo nada hubiera sido posible. Durante el pasado ejercicio, la sociedad fue también protagonista de la presentación en esta misma sala del libro Anécdotas de la nobleza española, una historia íntima, del doctor Amadeo Rey Cabieses, que hoy será quien dé la lección inaugural, así como de la exposición Imago Regis, la imagen del poder real de los archivos nobiliarios, comisariada por el doctor Álvaro Pascual Chenel, cuya erudición contribuyó a comprender el lenguaje simbólico de la monarquía a través de los siglos. Esto nos demuestra una vez más que nuestros correspondientes están activos o muy activos. No puedo dejar de mencionar un recuerdo emocionado y obligado: la pérdida de nuestro querido compañero Antonio Casado Puyales, consejero de número, compañero, amigo, cuya inteligencia y generosidad dejaron una huella indeleble en quienes lo conocimos y en la vida de esta sociedad. Su discurso de ingreso, dedicado al estudio del escudo de la antigua Universidad de Toledo, apenas este pasado mes de mayo, quedará como modelo de erudición y amor por esta ciudad, siendo quizá el último regalo intelectual que nos hizo. A su memoria dedicamos hoy estas palabras de apertura, sabiendo que seguirá inspirándonos en esa tarea común en la que con tanto cariño creyó. El nuevo curso académico 2025-2026 se abre con renovadas ilusiones y con proyectos que continúan la línea de crecimiento y compromiso que nos propusimos cuando ya en el año 2019 resucitamos esta sociedad. Entre ellos, deseo anunciar la puesta en marcha definitiva del podcast Café del Blasón, un espacio sonoro que nos permitirá conversar sobre genealogía, heráldica, historia y patrimonio en Spotify. Tenemos que llegar a los medios más actuales. Y celebraremos, como novedad, el próximo día 12 de diciembre, el primer simposio de Derecho Premial que unirá a juristas, historiadores y emblematistas en un foro de reflexión sobre órdenes, condecoraciones y honores civiles y militares, tanto desde su perspectiva histórica como desde su perspectiva jurídica. Asimismo, nos encontramos en conversaciones para realizar una jornada conjunta con el Colegio de Notarios de Castilla-La Mancha, dedicada a la práctica notarial de los títulos nobiliarios, tema de gran actualidad que enlaza nuestra tradición con la realidad del derecho contemporáneo, así como con algunas figuras penales de cierto interés. Y queremos también, y nos lo proponemos, y así se lo hemos hecho saber a la Diputación, llevar la voz de la sociedad a Santa María de Melque, ese santuario milenario, símbolo del alma mozárabe, donde celebraremos una sesión cultural dedicada a poner en valor tanto el lugar como su profunda significación histórica y espiritual. En el ámbito editorial también daremos comienzo, ya está en iniciativas prácticamente, a una nueva aventura con la colección de libros Cimera, que se estrenará con el libro de don Jesús González Martín, aquí presente, titulado Presencia patrimonial y documental del escudo de la Congregación Cisterciense de Castilla en el Monasterio de Santo Domingo de Silos, el Antiguo de Toledo. A esta obra inaugural le seguirá el número 2 de la revista Tazmía, que también está en fase de corrección, y que aspira a consolidarse como referente científico de nuestras disciplinas en el ámbito nacional. Porque publicar, en el sentido más noble de la palabra, es hacer público el conocimiento, y en eso esta sociedad se reconoce y se fortalece. Este nuevo curso se enriquece también con la incorporación de 5 nuevos consejeros correspondientes, a quienes se han llegado, por cierto, que vengan aquí delante y se sienten, los que falten, que tienen su sitio. Su ingreso simboliza la apertura de la sociedad a la excelencia y al diálogo interdisciplinar. Se incorpora en esta corporación la historiadora y gestora cultural doña María del Pilar Tormo Martín de Vidales, referente del patrimonio toledano, el reconocido magistrado don José Raúl Calderón Peragón, jurista e investigador de la historia judicial y del honor, el arquitecto y académico don Rafael Elvira Gutiérrez, especialista en patrimonio industrial y arquitectura civil toledana, el abogado y doctor don Marco Fernández del Tancur, reputado experto en derecho nobiliario y órdenes militares, y el profesor e historiador del arte don Álvaro Pascual Chenel, investigador de la cultura cortesana y del ceremonial en la Edad Moderna. Con ellos, nuestra sociedad amplía su horizonte y refuerza su vocación de rigor científico y de pluralidad intelectual. Su talento y su compromiso serán, sin duda, un estímulo para todos. Así pues, considero que el lema que nuestros nuevos compañeros deben guardar desde hoy, que pasáis a ser toledanos adoptivos, viene perfectamente definido en el libro del Eclesiastés, cuando un precioso pasaje nos dice que todo lo que te venga a la mano por hacer, hazlo con todas tus fuerzas. Pues con ese espíritu nuestra sociedad contribuirá, a través de cada estudio, cada publicación y cada encuentro,
a reforzar los pilares de un momento histórico muy necesitado de una vuelta a las raíces y sobre todo de un fuerte ejercicio de capacidad de análisis. Queremos igualmente mantener y profundizar nuestras relaciones institucionales con las entidades que nos acompañan en este camino y que hoy están magníficamente representadas en esta sala capitular. Con todas ellas compartimos un mismo ideal: hacer de la cultura una herramienta de cohesión y de proyección, no un adorno ni un privilegio. Queremos seguir siendo, como hasta ahora, una parte activa, dinámica, democrática y colaboradora de la vida cultural toledana y también más allá de nuestras milenarias murallas, participando, proponiendo y construyendo, que no es sino la vocación de servicio que toda institución cultural debe tener. Y para ello, ampliaremos en este curso que comienza nuestra red de convenios y acuerdos con distintas entidades sociales y culturales de dentro y fuera de nuestras fronteras. La Sociedad Toledana de Estudios Heráldicos y Genealógicos no se adscribe a modas ni se pliega a coyunturas. Somos una institución independiente, cívica y civil, nacida para servir y no para servirse. Y eso, en un tiempo de apariencias en el que proliferan falsos gurús que nada suman, es quizá nuestro mayor valor. Creemos en la cultura como un bien común, no como un instrumento de poder, ni como un baúl de plata que solo pueda abrirse para unos pocos. Y trabajamos desde la convicción de que el conocimiento, entendido desde una perspectiva democrática y renovadora, debe ser el rudimento que termine de abrir las puertas de las nuevas tendencias culturales y, sobre todo, a nuevas generaciones de personas que tratan de aportar savia nueva a un mundo cultural frente a interesados arcaísmos de quien aún rebaja la cultura a un mero producto de mercadotecnia. Con estos mimbres como contexto, Toledo aspira a ser capital europea de la cultura en 2031. Y en esa aspiración, las entidades culturales toledanas, entre otras la nuestra, tenemos una responsabilidad moral y cívica ineludible: aportar contenido, autenticidad y seriedad al proyecto. Porque la capitalidad cultural no puede limitarse a una programación de eventos, sino que debe ser una afirmación de identidad y de futuro. Una declaración de que Toledo no solo custodia patrimonio, sino que sigue siendo fuente de pensamiento, de arte, de humanismo y, sobre todo, y esto me parece fundamental, que tiene un plan cultural definido y a largo plazo para difundirse. Sin una planificación seria a futuro, nada de esto tendrá sentido. En esta tarea, la sociedad ofrece su voz y su trabajo. Nuestras especialidades son también una forma de lectura de la historia, un lenguaje que traduce la memoria en símbolos y que ayuda a entender que sin raíces no hay posibilidad de llegar a la vanguardia. Si Toledo logra unir sus raíces a su modernidad y si logra aunar su historia secular a los nuevos modelos culturales, la candidatura que nos proponemos, ese plan cultural a largo plazo, será un absoluto éxito. Termino agradeciendo a las autoridades que hoy nos acompañan, a las instituciones colaboradoras, a los patrocinadores privados y, sobre todo y muy especialmente, a los consejeros de esta sociedad, a todos y a cada uno de vosotros. Vuestro talento, vuestra constancia, vuestro trabajo, vuestra confianza en este proyecto, que sigue siendo muy joven, es imprescindible para hacer posible cada logro. Gracias no a todos, sino a cada uno, también a quienes hoy ingresáis. Sois especiales, sois importantes y sois el verdadero sustrato de nuestras ciencias. Sin un elenco de personas tan serias y tan capacitadas como vosotros, nada de esto sería posible y nada de esto tendría ningún sentido. Sigamos adelante, con ilusión, con independencia, con convicción, con ideas renovadas, con fuerza, porque si algo nos distingue es que no improvisamos la cultura, sino que la cultivamos, que la creamos. Y permítame concluir con una idea que le pido, señor concejal, que transmita de nuestra parte al señor alcalde y a todo el equipo de cultura del ayuntamiento. Hay quien dice que aún no sabemos de lo que somos capaces en Toledo en materia cultural. Hablo en nombre de toda la sociedad cuando digo, toda la sociedad toledana de estudios heráldicos, que sí somos capaces y sí sabemos de qué somos capaces de hacer en la cultura de la ciudad. Tenemos todas las herramientas, tenemos el capital humano, que es el más importante, tenemos el patrimonio, tenemos la fuerza y tenemos la financiación. Todo ello son herramientas para ayudar al éxito de Toledo como capitalidad europea de la cultura, pero no para 2031, sino para antes, para durante y para después de 2031, puesto que las fechas no tienen su valor en el momento en que ocurren, sino en los efectos que producen. Solo necesitamos que de una vez por todas los árboles nos dejen ver el bosque. Muchas gracias. Muchas gracias, don José María. A continuación pasamos
la palabra al ilustrísimo señor don Eugenio Serrano Rodríguez, consejero del número y secretario de la Sociedad, para dar lectura a la memoria del curso académico 2024-2025. Muchas gracias y con la venia. Memoria del curso académico 2024-2025 de la Sociedad Toledana de Estudios Heráldicos y Genealógicos. Memoria cronológica. El curso académico de la Sociedad Toledana de Estudios Heráldicos y Genealógicos se abrió el pasado 27 de octubre de 2024 en el Salón de Plenos de la Excelentísima Diputación Provincial de Toledo, en un solemne acto que contó con la presencia del concejal de Movilidad, Transportes, Interior y Personal, don Ignacio José Jiménez Gómez, quien elogió el retorno a la actividad de la sociedad, resaltando su importancia para Toledo y su provincia. La conferencia inaugural del curso académico corrió a cargo de doña Aránzazu Lafuente Urién, directora del Archivo Histórico de la Nobleza, con sede en el Hospital de Tavera, cuya disertación se tituló El Archivo Histórico de la Nobleza, 3 décadas de servicio desde Toledo, 1994-2024. A continuación se verificó el ingreso de nuevos consejeros correspondientes. Ingresaron en nuestra corporación don Juan Antonio Alonso Resal, cronista oficial de Leganés y presidente de la Real Asociación Española de Cronistas Oficiales, don José Manuel López Gómez, director honorario de la Real Academia Burguense de Historia, doña María Inés Olarán Mújica, directora de la revista Hidalguía, don Félix González Román, coronel de la Guardia Civil y doctor en Historia Contemporánea, don Tomás Rodríguez Peñas, patrono de la Fundación de Estudios Vexilológicos. En nombre del Ayuntamiento de Toledo, el señor concejal presente felicitó a los nuevos consejeros de la entidad y subrayó que la sociedad, creada en 1981, se ha consolidado como un referente en emblemática no solo a nivel provincial y regional, sino también a escala nacional. En sus palabras, la reactivación de sus actividades es una gran noticia para Toledo y la provincia, destacando la relevancia del legado cultural que preserva la sociedad mediante sus estudios y en estas disciplinas históricas fundamentales. Por su parte, el presidente de la sociedad destacó la importancia de proyectos recientes como Toledo Emerge, iniciativa con la que la sociedad está comprometida y busca fortalecer la conservación patrimonial de la ciudad, pidiendo al Ayuntamiento que amplíe la visión del proyecto hacia lo relativo a los históricos escudos de Toledo, con especial detalle a los de las puertas y puentes, algunos de ellos en un complejo estado de conservación. La sociedad también enfatizó sus esfuerzos de divulgación, celebrando el lanzamiento de la revista científica Tazmía y anunciando la creación de los Cafés del Blasón, tertulias bimensuales abiertas a todo el público con el fin de fomentar el intercambio cultural y el debate entre miembros de la entidad e invitados sobre temas emblemáticos y heráldicos de relevancia. El 4 de diciembre de 2024, la sociedad estrenó su nueva página web, proyectada y diseñada por nuestro presidente, señor San Román, y ayudado por los consejeros del número, señores Serrano Rodríguez y Casado Collares. En ella pueden encontrarse, entre otros contenidos, la historia de nuestra sociedad, las biografías de los consejeros que la componen, las noticias más relevantes y un acceso directo y en línea a nuestras publicaciones, que pueden leerse y descargarse de forma totalmente gratuita, siendo su dominio http://www.estertoledo.es. Al momento presente, la página ha recibido más de 1000 visitas de diversos países europeos y americanos. Pasadas las fechas navideñas, la mesa de gobierno de la sociedad se reunió el 9 de enero de 2025 para estudiar las candidaturas presentadas para la tercera edición de los premios José Antonio Dávila, fallándose la concesión a los siguientes galardonados. En la categoría de persona física o jurídica relevante en el ámbito de la emblemática ex aequo, a la Fundación Casas Históricas y Singulares de España,
en reconocimiento a su labor de divulgación del conocimiento sobre las casas históricas y singulares de titularidad privada, logrando ser referente a nivel nacional e internacional en la defensa y conservación de tan importante patrimonio, tanto en el aspecto material como en los aspectos inmateriales que cada casa histórica contiene. Además, a la institución Gran Duque de Alba de Ávila, en reconocimiento a su labor de divulgación de la historia heráldica, genealógica y nobiliaria abulense, tanto por sí misma como en su relación con la provincia de Toledo. En la categoría de publicaciones relevantes en el ámbito de la emblemática, a la revista de Historia Militar, en reconocimiento por más de 50 años dedicados y consagrados al estudio y divulgación de las ciencias heráldicas, genealógica, nobiliaria y vexilológica, a través de la historia militar española y europea. Y en la categoría de proyectos de singular interés en el ámbito de la emblemática, a los congresos internacionales de jóvenes genealogistas, en reconocimiento a su labor de divulgación de las citadas ciencias entre las nuevas generaciones, incentivando además la investigación en los aspectos concretos que a nuestras ciencias conciernen por parte de jóvenes investigadores con el fin de garantizar la pervivencia y la persistencia en su estudio en el futuro. Además, se acordó por unanimidad la admisión como consejero de honor del excelentísimo señor doctor don Nicolás González Cuéllar Serrano, catedrático de Derecho Procesal y Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, y como nuevos consejeros correspondientes de las siguientes personas: señor don José Luis Ruz Márquez, en Almería; ilustrísimo señor doctor don Marcos Fernández de Bettencourt, en Madrid; excelentísimo señor don Jaime de Travesedo y Juliá, conde de Paredes de Nava, grande de España, y conde de Consuegra, en Toledo; ilustrísimo señor doctor don Rafael Elvira Gutiérrez, en Toledo; señor doctor don Álvaro Pascual Chenel, en Valladolid; señora doña María del Pilar Tormo Martín de Vidares, en Toledo; señor doctor don Prudencio Bustos Argañarás, en Argentina. Con posterioridad, en sesión online de 14 de septiembre de 2025, se aprobó el nombramiento como consejero correspondiente del excelentísimo señor doctor general don Fernando García Mercadal y García Loigorri. Por su parte, el 14 de enero, la sociedad publicó el número 22-23 de su boletín, conteniendo, junto al editorial y al apartado de noticias, los siguientes artículos: enclaves templarios de la encomienda de Montalbán desde el Valle del Tajo a los Montes de Toledo, por don Ventura Leblic García, consejero de número de las TEG. La epigenética de la historia familiar y su genograma, por doña María Jesús Sánchez Mena, psicóloga y secretaria de la Asociación Psicología Abierta Castilla-La Mancha. Hipótesis heráldica sobre la parroquia de Moedas de la Jara, conclusiones de una visita, por don José María San Román Cutanda, consejero y número y presidente de la STEG. El 16 de enero de 2025, nuestro consejero de número, señor Leblic García, impartió en el Museo Sefardí la conferencia Escudos de Samuel Aleví y otros símbolos en la Sinagoga del Tránsito de Toledo, agradeciendo a la directora de dicho museo, doña Carmen Álvarez Nogales, la gran acogida que durante los años 2024 y 2025 ha tenido con los aspectos heráldicos y emblemáticos en el mismo. Los días 14 y 15 de febrero de 2025 se celebró en la Real Asociación de Hidalgos de España el segundo Congreso Internacional de Jóvenes Genealogistas, organizado por dicha corporación, con la colaboración de la Confederación Internacional de Genealogía y Heráldica, la Academia Internacional de Genealogía y el Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica, siendo miembro de su comité organizador nuestra consejera correspondiente, señora Deolarán Mújica, además de la presencia institucional de nuestros correspondientes, señores Pardo de Vera y Díaz,
en su calidad de presidente de la Real Asociación de Hidalgos de España, de Liuberti como presidente de la Confederación Internacional de Genealogía y Heráldica y señora Pinotti como presidenta de la Academia Internacional de Genealogía. La sociedad estuvo representada en el espacio de las ponencias por nuestro presidente, señor San Román, que impartió la conferencia Locura, Afición y Genealogía, Ventura López y una aventura quijotesca y colombina en Toledo. Por nuestro secretario, señor Serrano Rodríguez, que impartió la conferencia Del papel a la nube, el archivo de los condes de Cifuentes y la puesta en valor de la documentación genealógica de sus pleitos sucesorios, y por nuestro consejero correspondiente, señor Llena da Barreira, que impartió la conferencia titulada La legitimación de un fraude en la Talavera de 1698, el caso de don Juan y doña María de Meneses. El día 24 de marzo de 2025, nuestra sociedad tuvo el honor de incorporarse como entidad no socia a la red de asociaciones de Hispania Nostra. Esta red, que ya componen cerca de 800 entidades, tiene como objetivo difundir los programas y fortalecer los lazos entre las diversas asociaciones y entidades culturales que se reparten por todo el territorio nacional y que buscan, a través de sus fines, la defensa del patrimonio cultural, circunstancia por la que manifestamos a Hispania Nostra nuestro agradecimiento y deseos de colaborar en favor del patrimonio cultural a través de las ciencias que son propias del estudio de esta sociedad. 4 días después, el 28 de marzo, la Sala Capitular del Ayuntamiento de Toledo acogió la presentación del libro Anécdotas de la nobleza española, una historia íntima, escrito por nuestro consejero correspondiente, Amadeo Martín Rey y Cabieses. El acto, organizado por la sociedad, en colaboración con la librería Gómez Menor Hermanas, reunió a un nutrido grupo de académicos, intelectuales y aficionados interesados en la historia y la nobleza española. El evento estuvo presidido por la concejal de Cultura, doña Ana Pérez Álvarez, quien en su intervención destacó la importancia de preservar y difundir el conocimiento sobre el legado nobiliario en España, subrayando el papel que obras como esta juegan en la divulgación del patrimonio histórico. Toledo, como ciudad de gran riqueza histórica y heráldica, es el lugar idóneo para acoger la presentación de una obra que nos acerca a la nobleza desde una perspectiva más humana y cercana, afirmó la edil. Entre los invitados estuvo representada una parte importante de la nobleza española, entre quienes destacaron don Alfonso de Zurueta y Sanchiz, conde de Santa Ana de las Torres y comendador mayor de la Orden de Santiago, don Álvaro Marañón y Bertrán de Lis, conde de Retamoso, y María Inés Olarán Mújica, directora de la revista Hidalguía. También una importante representación de la ciudad quiso darse cita en este acto con la presencia, entre otros, de don Francisco César García Magán, obispo auxiliar de Toledo y secretario general de la Conferencia Episcopal Española, don Antonio Muñoz Perea, hermano mayor de la Hermandad Mozárabe de Toledo, y don José María San Román Águila, presidente de la Academia de Gastronomía de Castilla-La Mancha. La apertura del acto corrió a cargo del presidente de la sociedad, don José María San Román Cutanda, quien agradeció el apoyo del Ayuntamiento y de las entidades colaboradoras en la organización del evento, destacando que Toledo, en consideración de su candidatura a la Capitalidad Europea de la Cultura 2031, debe promocionar también su perspectiva emblemática, por ser también un patrimonio que ha construido el planteamiento de ciudad durante muchos siglos y ha proporcionado a esta un importantísimo patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, que aún perdura y que nos ha consolidado como una ciudad patrimonial y cultural. Seguidamente tomó la palabra don Manuel Fuertes de Gilbert y Rojo, barón de Gavín, patrono de la Fundación Cultural de la Nobleza Española y prologuista del libro, quien destacó la relevancia de esta obra en el contexto de los estudios nobiliarios y genealógicos, así como la importante labor de don Amadeo Rey en el ámbito de la nobiliaria, a la que viene dedicándose desde hace más de 3 décadas y que ha sido causa de una importantísima producción intelectual consolidada como fuente de referencia para los investigadores. El autor, don Amadeo Martín Rey y Cabieses, ofreció una intervención amena en la que compartió con los asistentes
algunas de las anécdotas recogidas en su libro. Su obra explora historias inéditas y curiosas de la nobleza española a lo largo de los siglos, revelando detalles poco conocidos sobre sus protagonistas. Este libro no solo pretende entretener, sino también acercar a la sociedad a una visión más realista de la nobleza, lejos de estereotipos, mostrando su papel histórico y su evolución hasta nuestros días, explicó el autor. Rey Cabieses definió su obra como un encuentro amable, repleto de anécdotas contadas por sus protagonistas en un recorrido por el pasado y también el presente. Además, explicó qué títulos elegidos para el libro lo fueron por razones más cercanas al afecto o cercanía de su autor a quienes los poseen. El libro, dijo el autor, trata de romper los tabúes y estereotipos, lugares comunes e interpretaciones inexactas sobre el papel de la nobleza en el mundo actual para demostrar hasta qué punto sus miembros son parte activa, relevante y productiva de nuestra sociedad. El día 30 de marzo de 2025, la sociedad estuvo presente en el primer rastro literario de la Asociación Cultural Libros Viven, recientemente fundada por don José Antonio Torán, con fines culturales y caritativos. Esta entidad ha logrado promover una importante fiesta con el libro como centro, como es el rastro literario mensual que realiza en el Salón Rico de Don Diego y que alcanza su cuarta edición con éxito notable. Con el nombre Heráldica y Poesía, este rastro literario ha contado con la colaboración de diversas entidades públicas y privadas de la ciudad de Toledo. Nuestro presidente, señor San Román, representó a la sociedad como entidad colaboradora, impartiendo la conferencia titulada Escudos, Linajes y Letras, una breve historia de los libros de emblemática. La sociedad agradece la invitación de Libros Viven a colaborar en tan curiosa iniciativa y se compromete a seguir haciéndolo en el futuro, dada la existencia de diversos proyectos conjuntos puestos en marcha y que se irán conociendo a lo largo del curso académico. Los terceros premios José Antonio Dávila fueron entregados en la tarde del 9 de mayo de 2025 en el Salón de Plenos de la Diputación Provincial de Toledo. Una nutrida representación de la vida social y cultural de Toledo se dio cita en este acto, que fue presidido por el presidente de la sociedad, señor San Román, quien manifestó que estos premios celebran el rigor científico y el compromiso personal de quienes dedican su vida a rescatar el valor simbólico de nuestra historia. Son también un homenaje a José Antonio Dávila, cuya pasión por la heráldica y la genealogía inspiró a generaciones, así como por el diputado provincial de Cultura, don Tomás Arribas Ruiz, quien manifestó su reconocimiento a los premiados y aseguró que la Diputación de Toledo seguirá respaldando iniciativas como esta, que prestigian el estudio de la identidad histórica y el patrimonio simbólico de nuestras comarcas. La heráldica no es solo un ornamento, es un relato visual de lo que fuimos y de lo que somos. En la categoría de persona física o jurídica relevante en el ámbito de la emblemática, recayeron ex aequo en dos entidades. Por una parte, la Fundación Casas Históricas y Singulares de España, que preside don Javier Bagamonde Santiso de Osorio y que fue constituida en 1998. Esta entidad, sin ánimo de lucro, se ha convertido en referente nacional en la protección del patrimonio histórico privado. Su acción destaca no solo por la defensa de inmuebles con valor artístico y arquitectónico, sino también por su interés en la dimensión simbólica de los mismos. Escudos nobiliarios, blasones, emblemas familiares y linajes que forman parte integral de estas propiedades. La Fundación colabora activamente con la Asociación de Propietarios de Casas Históricas y Singulares de España y participa en redes europeas como European Historic Houses, lo que ha permitido proyectar internacionalmente el valor de la heráldica doméstica y la genealogía vinculada a estas casas. Por otra parte, el referido premio se concedió en similar categoría a la institución Gran Duque de Alba, de la Diputación de Ávila, representada por don Maximiliano Fernández, director de la misma. Fundada en 1962 por la Diputación abulense, esta institución tiene como misión principal la promoción del conocimiento histórico, artístico y cultural de la provincia.
En su seno se han desarrollado proyectos de investigación emblemáticos relacionados con la heráldica provincial, el estudio de linajes históricos, escudos nobiliarios, cofradías y relaciones simbólicas entre las provincias de Ávila y Toledo. La institución Gran Duque de Alba forma parte de la Confederación Española de Centros de Estudios Locales, CECEL-CSIC, lo que refuerza su posición académica y le permite participar en redes de investigación a nivel nacional. Entre sus aportaciones más destacadas se encuentran trabajos monográficos sobre simbología institucional y nobiliaria, así como estudios comparativos de blasones entre ambas provincias castellanas. Esta labor resulta clave para comprender la evolución del poder señorial, la identidad familiar y los vínculos territoriales durante la Edad Media y la moderna. En la categoría de publicaciones relevantes en el ámbito de la emblemática, la Sociedad premió a la revista de Historia Militar, editada desde 1957 por el Instituto de Historia y Cultura Militar del Ejército de Tierra. Esta publicación semestral ha sido una fuente fundamental en la investigación y divulgación de la historia militar española. La revista ha prestado especial atención a temas de heráldica y vexilología militar, analizando con profundidad los símbolos castrenses, su evolución, reglamentación y uso representativo en la organización del ejército. En sus páginas han aparecido estudios detallados sobre escudos de armas, de unidades históricas, emblemas de regimientos y banderas, como el número monográfico dedicado al 175 aniversario de la bandera nacional, donde se abordó el papel simbólico del pabellón en la identidad militar y nacional. Asimismo, ha fomentado la exploración de la galerística militar, destacando cómo los retratos y las representaciones visuales consolidan el prestigio y la memoria de los líderes militares. Recogió el premio el excelentísimo señor general de brigada, don José María Martínez Ferrer, director de la revista. Finalmente, en la categoría de proyectos de singular interés en el ámbito de la emblemática, se concedió a los congresos internacionales de jóvenes genealogistas. Organizados por la Real Asociación de Hidalgos de España, estos congresos son pioneros a nivel mundial en la promoción de la genealogía entre jóvenes investigadores. Las dos ediciones celebradas hasta la fecha, en 2023 y 2025, han contado con la participación de ponentes de hasta 9 países y asistentes de más de 30 nacionalidades. El Congreso promueve el intercambio académico y genera espacios de formación en materias como la genealogía, la heráldica y la emblemática, conectando a nuevas generaciones con las principales instituciones del campo, como el Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica, la Confederación Internacional de Genealogía y Heráldica y la Academia Internacional de Genealogía. Este proyecto ha reforzado la visibilidad de estas disciplinas en la comunidad científica internacional, además de consolidar redes de colaboración intergeneracional que garantizan su futuro. Recogieron el premio los miembros de su Consejo Científico, doña María Inés Olarán Mújica, don Miguel Ángel Hermida Jiménez y don David Huidobro Sanz. Como novedad en esta edición, además de los diplomas para los premiados, este año la Sociedad estrenó la entrega de unos artísticos trofeos confeccionados por la artista toledana Asunción Caballero, académica correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. En la tarde del 16 de mayo de 2025, la Sociedad celebró sesión pública y solemne de ingreso del ilustrísimo señor doctor don Antonio Casado Collares como consejero del número. El acto tuvo lugar en el Centro Cultural San Clemente de la Diputación Provincial, siendo este el primer discurso de ingreso de un consejero de número leído en la nueva etapa de la sociedad, iniciada en 2019. El señor Casado Collares presentó un discurso de ingreso titulado El escudo de la antigua Universidad de Toledo y la perduración de la iconografía catarinense en distintas instituciones educativas, en el que realizó un profundo estudio de la evolución heráldica e iconográfica del emblema universitario toledano, centrado en la figura de Santa Catalina de Alejandría, patrona de los filósofos y universitarios. El autor trazó un recorrido desde la fundación del Colegio de Santa Catalina en 1485, germen de la antigua Universidad de Toledo, hasta los emblemas contemporáneos de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Durante su intervención analizó con precisión tanto la dimensión simbólica de la rueda martirial, atributo de Santa Catalina, como su presencia persistente en la historia institucional y visual del ámbito educativo toledano. Asimismo, ofreció una lectura crítica de las fuentes, corrigiendo errores de interpretación heredados del siglo XX sobre la composición del escudo universitario. El nuevo consejero fue contestado por nuestro presidente, señor San Román, quien definió al señor Casado Pollares como un investigador riguroso, constante, erudito y generoso, cuya trayectoria honra a esta corporación. La figura de Antonio Casado nos recuerda que la heráldica y la genealogía no son disciplinas accesorias, sino formas precisas de conocimiento histórico, capaces de articular la memoria colectiva de las instituciones, los linajes y las ciudades. Hoy no solo damos la bienvenida a un nuevo miembro, sino que celebramos la continuidad de una escuela de pensamiento que ve en los símbolos no meras imágenes, sino vectores de sentido, de memoria y de identidad. Lamentablemente, apenas 3 meses después de este feliz acontecimiento, la muerte sorprendió de forma repentina al señor Casado Pollares el pasado 25 de agosto, dejando en nuestra sociedad un dolor de muy difícil reparación. El 29 de mayo de 2025, esta corporación participó institucionalmente en la jornada titulada El papel de los centros de estudios locales de Castilla-La Mancha en la investigación y divulgación del patrimonio natural y cultural, celebrada en la sede del Instituto de Estudios Albacetenses Don Juan Manuel, a iniciativa de su secretario técnico, don Alonso Verde. La jornada congregó a todos los centros de estudios locales castellano-manchegos pertenecientes a la Confederación Española de Centros de Estudios Locales, así como a las 5 academias regionales. Durante la jornada, el presidente de la sociedad, señor San Román, intervino con una ponencia en la que destacó la relevancia de los centros de estudios locales como espacios clave para la democratización de la cultura y como auténticos referentes para el acceso libre de la ciudadanía al conocimiento de los lugares que forman parte de su historia. Fiel a los principios fundamentales de la sociedad, reafirmó así su compromiso con la divulgación y la investigación en el ámbito de la heráldica, la genealogía y la emblemática, sumándose a la labor de los centros de estudios locales como impulsores de una cultura participativa y abierta a toda la sociedad. De esta jornada se coligieron una serie de conclusiones en cuya elaboración nuestra sociedad fue parte muy activa. Entre otras cuestiones, se concluyó que los centros de estudios locales actúan como canales de transferencia del conocimiento y fomento del pensamiento crítico, vertebrando el territorio y combatiendo la despoblación. Son espacios clave para la documentación, la investigación y la internacionalización de lo local, democratizan la cultura mediante proyectos sociales, valorizan lo popular y recuperan la infraestructura de los conocimientos tradicionales, fortaleciendo la identidad colectiva y el patrimonio. El día 9 de junio de cada año, la comunidad científica celebra el Día Internacional de la Heráldica. En esta edición, la sociedad logró un espacio televisivo de 17 minutos para la cadena pública Castilla-La Mancha Media, dentro del espacio de Castilla-La Mancha Despierta, conducido por Ana Isabel Álvarez. Durante este espacio, el presidente de la sociedad expuso la historia de la corporación y habló sobre la señalada efeméride para el ámbito de la emblemática, poniendo en valor la labor corporativa y dando adelanto de algunos de los próximos retos que la entidad se propone para el presente curso. Durante los días 19 y 20 de junio se desarrolló en la Real Asociación de Hidalgos de España el primer Congreso de Emblemática, celebrado en homenaje y recuerdo de don Faustino Menéndez Vidal de Navascués y organizado por la citada Real Asociación en colaboración con el Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica, entre otras entidades, con gran éxito de participación presencial y también a través de Internet. Durante el curso del Congreso fueron varios los consejeros de esta sociedad que participaron con sus ponencias. En concreto, el consejero correspondiente, señor Francisco Olmos, con la ponencia La moneda como fuente básica de la investigación emblemática, el consejero correspondiente, señor Colovan González Massieu, el consejero correspondiente, señor García Mercadal, el consejero de número y secretario, señor Serrano Rodríguez, y el consejero de número y presidente de la ASTEC, señor San Román. Gracias al ofrecimiento
que fue realizado a esta sociedad por el coronel ilustrísimo señor don Pablo Mateo y Álvarez de Toledo. El pasado 2 de julio se realizó una visita institucional a la Guardia Real en el marco de su programa de relaciones institucionales y actividades culturales y divulgativas. Durante esta jornada, los miembros de la sociedad, así como algunos invitados y amigos de la corporación, tuvieron la oportunidad de conocer de cerca los espacios más representativos del cuartel del Rey, entre los que destacan su sala histórica y su parque móvil. Entre los días 3 y 4 de julio, el Museo La Celestina de la Puebla de Montalbán acogió con gran éxito el curso de verano organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha, la Sociedad Toledana de Estudios Heráldicos y Genealógicos y el Ayuntamiento de la Puebla de Montalbán, que reunió a historiadores, juristas, investigadores, estudiantes y amantes del patrimonio para reflexionar sobre el rico legado conventual toledano desde una perspectiva jurídica, histórica y simbólica. Como destacó el presidente de la sociedad, señor San Román, hablar de conventos es hablar también de derecho, de patrimonio, de escudos, de cofradías y de mujeres que han sostenido la historia desde la fe, desde la clausura y desde la propia vida. Por su parte, la alcaldesa de la Puebla de Montalbán, doña Soledad de Frutos, agradeció a la UCLM que saliera al territorio y apostara por la Puebla. En definitiva, este curso significó una oportunidad excepcional para redescubrir el mundo conventual de Toledo desde una mirada interdisciplinar, combinando ciencia, historia, arte y compromiso con el territorio. Como fin de actividades, antes del verano, la sociedad visitó la exposición Imago Regis, la imagen del poder real en los archivos nobiliarios, organizada por el Archivo Histórico de la Nobleza, un recorrido por su itinerario que fue dirigido por el comisario de la misma, nuestro consejero correspondiente, señor Pascual Chenel, quien ofreció una detallada explicación de las piezas expuestas. Pasado el periodo estival, los días 10 a 13 de septiembre de 2025 se celebró en Palencia el 34 Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, bajo el título Universidad y Archivos de la Iglesia. Nuestro presidente, señor San Román, intervino institucionalmente en nombre de la sociedad con una comunicación titulada Iglesia y Universidad, una relación con la heráldica como testigo. Durante los días 19 a 21 de septiembre se celebró en Vigo la Asamblea General Anual de la Confederación Española de Centros de Estudios Locales, CECEL, que ha presidido durante este año nuestro consejero correspondiente, don Ernesto Fernández Sesta y Vázquez, con la asistencia de un gran número de centros confederados y colaboradores. Esta ocasión ha sido la segunda en la que la Sociedad Toledana de Estudios Heráldicos Genealógicos ha participado como centro colaborador, estando representada por el presidente de la entidad, señor San Román. Publicaciones de la sociedad. A lo largo del curso, esta sociedad ha publicado el boletín número 22-23 y la página web con el recopilatorio de todos los boletines de ambas épocas, así como el canal de YouTube. Además, se consiguió por parte de esta sociedad, y gracias a la labor del señor Casado Collares, que la revista Tazmía ingresara en Dialnet. Mociones presentadas. En el seno de la sociedad presentaron mociones durante el curso académico los siguientes consejeros. Señor San Román, sobre la realización de un curso de verano por la Universidad de Castilla-La Mancha. Señor Casado Collares, sobre elaboración de un protocolo de actos de la sociedad. Y señor Leblic, sobre propuesta de estructura y contenidos de la página web corporativa. Conferencias y publicaciones de nuestros consejeros. Conforme a las hojas de mérito recibidas por esta sociedad, han impartido conferencias, ponencias o comunicaciones los señores San Román, Serrano Rodríguez, Leblic, Díaz Majano, Dionisio Vivas, Cologan, Paro de Vera, de Gluberti, Pinotti, Llena da Barreira, Ladrón de Guevara, de Olarán Mújica, Calderón Peragón, García Mercadal y Elvira Gutiérrez. Premios. Conforme a las obras de mérito recibidas por esta sociedad, han recibido honores, premios y distinciones los siguientes consejeros. El presidente de la sociedad fue designado archivero bibliotecario de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, así como director de la colección Biblioteca Básica Toledana del Plan Editorial de la Diputación Provincial de Toledo. El consejero de número electo y secretario de la sociedad, señor Serrano Rodríguez, fue nombrado asociado de la Academia Internacional de Genealogía, así como director
de la colección Guías Turísticas del Plan Editorial de la Diputación Provincial de Toledo y cofrade de la Cofradía Internacional de Investigadores. El consejero de número y auditor de la sociedad, señor Lerlit García, fue renovado en su cargo de bibliotecario de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. El consejero de número electo, señor Díaz Majano, fue nombrado secretario académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, de la Universidad de Castilla-La Mancha. El consejero correspondiente, señor Fernández Sesta y Vázquez, fue nombrado presidente de honor de la CECEL. El consejero correspondiente, señor Nieto Sánchez, tomó posesión como académico de número de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. Los consejeros correspondientes, señores Pardo de Vera y Ladrón de Guevara, fueron distinguidos con la Orden de Nuestra Señora de la Concepción de Villavizosa por Su Alteza Real don Duarte Pío de Braganza. Los consejeros correspondientes, señores de Giuberti, Pinotti, Pardo de Vera, Ladrón de Guevara, de Francisco Olmos y Rey Cabieses, fueron admitidos en distintas categorías en la recientemente fundada Academia Arnaud Roger, con sede en Italia. La consejera correspondiente, señora de Olarán Mújica, fue nombrada directora de la prestigiosa revista Hidalguía, la más antigua de Europa en cuestiones emblemáticas. El consejero correspondiente, señor Guillem Berrendero, obtuvo el grado de catedrático de Historia Moderna y el consejero correspondiente, señor Alonso Resal, renovó su cargo como presidente de la Real Asociación Española de Cronistas Oficiales. Fallecimientos. Lamentablemente, esta sociedad hubo de lamentar el pasado 25 de agosto de 2025 el fallecimiento de nuestro consejero de número y vocal de Protocolo y Relaciones Institucionales, el ilustrísimo señor doctor don Alonso Casado Pujales, dejando en todos nosotros una huella de tristeza difícilmente borrable. Descanse en paz. Sirva todo lo acontecido como recuerdo del pasado y como estímulo para lo venidero. En Toledo, a 19 días del mes de octubre del año 2025. Yo, el ilustrísimo señor doctor don Eugenio Serrano Rodríguez, como secretario de esta sociedad y con el visto bueno de su presidente, el ilustrísimo señor don José María San Román Cutanda, doy fe. Muchísimas gracias, don Eugenio, por esta extensa y detallada memoria de actividades que ha hecho la sociedad durante todo el año. Como me decía el presidente, creo que algo han hecho, mucho. Y bien documentado, bien explicado está. Muchísimas gracias. Paso la palabra al excelentísimo señor don Amadeo Martín Rey y Cabieses, consejero correspondiente de la sociedad, para dar lectura a la lección inaugural. Muchas gracias. Buenos días, señor teniente alcalde, muchas gracias por presidir este acto. Señor presidente de la Sociedad Toledana de Estudios Cerámicos y Genealógicos, señor secretario, también gracias por la lectura de la memoria. Y bueno, me toca llenar esta sala de imágenes de nuestros reyes, que en realidad lo que vamos a ver es historia de España, es puramente historia de España, a través de los títulos que nuestros reyes y los príncipes de Asturias pues han tenido durante, y que además están en uso actualmente, y eso es lo que quería, entre otras cosas, subrayar aquí. Pero vamos a hablar de muchos títulos. Y quería señalar que en Europa, en los países europeos, también los monarcas europeos tienen lo que llamamos el título largo de los reyes. En España tenemos el título de rey de España, que es el habitual, que se utiliza habitualmente, y lo mismo pasa en las monarquías que son o que fueron en Europa. Pero quería solamente, no es para que lean esta diapositiva, es muy largo el título, pero sí para que tengan constancia y conocimiento de que en todos los países de todas las monarquías europeas existió este título largo que en realidad refleja la historia de cada uno de esos reinos, de cada una de esas monarquías. Aquí ven, por ejemplo, la del emperador de Alemania y rey de Prusia, pero que, como ven ustedes, pues tenía un montón de títulos más. Por ejemplo, el del emperador de Austria, que por cierto comparte
con nuestro rey actual algunos de los títulos históricos. Por ejemplo, nuestro rey actual pues es también archiduque de Austria, es también rey de Jerusalén, título que, como veremos, se comparte con varias otras monarquías europeas. Y bueno, y si seguimos adelante, tenemos el rey de Dinamarca, ¿no?, que evidentemente tiene estos títulos, rey de Dinamarca, de los vendos y de los godos, que también hacen referencia a lo que nos suena a los españoles, ¿no?, de nuestra Edad Media, y también el título de duques de Schleswig-Holstein, que es el nombre, digamos, dinástico de la dinastía Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, y que además supuso en los años 60 del siglo XIX pues un conflicto terrible con Prusia, por ejemplo, ¿no? O si seguimos adelante, esto sí que es ya mucho más apretado, el título largo de los reyes de Italia pues es francamente importante, larguísimo, y también en este caso comparte, como ustedes podrían, quizás si tuvieran una lupa, bueno, pues distinguir que entre todos los títulos está el rey de Jerusalén, también en el caso del rey de Italia. El Gran Duque de Luxemburgo también tiene un título largo, que evidentemente, bueno, actualmente la dinastía se llama Nassau, aunque realmente por baronía son Borbón-Parma, porque la gran duquesa Carlota de Luxemburgo se casó con el príncipe Félix de Borbón-Parma. Sin embargo, decidieron utilizar el nombre, el apellido dinástico, si se puede llamar, de Nassau, que, como ven ustedes, corresponde al ducado del primer, digamos, duque del ducado de Luxemburgo, el gran ducado de Luxemburgo independiente, que fue Adolfo de Nassau. Pero también el Imperio Otomano, contra el que España y la Santa Liga, y concretamente España, Venecia y la Santa Sede, ayudados por la Orden de Malta, lucharon en la batalla de Lepanto en 1571, bueno, pues también ellos tenían un título largo, y donde, si ustedes lo leyeran, se darían cuenta de que hacen referencia pues a la posesión del Mediterráneo, que ellos evidentemente aspiraban a tener en su totalidad, ¿no? Si seguimos adelante, vemos el del rey de los Países Bajos, también un lugar muy relacionado con España, como ustedes sabrán perfectamente, porque bueno, pues España estuvo en posesión de aquellos lugares durante mucho tiempo. El rey de Portugal y los Algarbes, ¿no?, que también mucha relación con España, porque justamente ayer estaba comiendo con el actual embajador de Portugal en España, que acaba de llegar hace 4 meses, y recordábamos, ¿no?, esa época en España en la que desde 1580 a 1640, hasta que el duque de Braganza tomó, digamos, la corona de Portugal independiente, bueno, pues estuvieron unidas las coronas portuguesa y española bajo Felipe I, segundo y tercero de Portugal, que fueron nuestro segundo, tercero y cuarto de España. Por tanto, esa unión pues ha sido también muy importante. ¿Qué decir del emperador de Rusia, ¿no?, o de todas las Rusias, como algunos han llamado? En realidad es de toda Rusia, como se diría en ruso, y así ven ustedes que además en el escudo grande del Imperio ruso se suele acompañar alrededor del águila bicéfala, que también comparten con el Imperio austríaco y con el Sacro Imperio Romano Germánico también, por supuesto. Bueno, pues están los escudos de los diversos reinos que conforman ese Imperio ruso. El rey de Suecia, uno de los reinos más antiguos de Europa, y también ellos hacen gala del título de rey de los godos, ¿no?, como ven ustedes ahí. Pero llegamos, y aquí ya les dejo tranquilos con el resto de los países europeos, pero empezamos ya con el rey de España, ¿no? Y el rey de España, al que vemos aquí una conocida y algunas veces también discutida fotografía reciente de una fotógrafa norteamericana que hizo esta fotografía en el Salón Gasparini del Palacio Real de Madrid, también con la reina doña Leticia. Bueno, pues lo ven aquí con el título, en realidad, que consagra nuestra Constitución de 1978, que dice directamente así, ¿no? Dice, su título es el de Rey de España y podrá utilizar los demás que corresponden a la corona. Y es por esa razón por la que, como históricamente se reconoce al Rey de España en la adopción de ese título largo, llamado título largo por los estudiosos, bueno, pues por lo que vamos a estudiar, pormenorizadamente esta cuestión.
Lo primero que tengo que decir es la definición de lo que nosotros llamamos los títulos pro memoria, ¿no? Es una fórmula aplicable cuando se trata de estados de los que actualmente no se es soberano. Y eso es por lo que, por ejemplo, he citado el Reino de Jerusalén, pero he citado también algunos otros que están dentro del título largo del Rey de España y que se utiliza primero con un concepto que es el no prejudicando, inspirado en el principio de jus usus innocui, en que el uso es inofensivo y no perjudica a otros soberanos, incluido el gobernante del territorio al que hace referencia el título, ¿no? Es decir, se utiliza este título pro memoria, ¿no?, en el caso de que no sea lesivo para los intereses del soberano de ese territorio, ¿no? Esos son los llamados títulos pro memoria y son completamente diferentes de lo que llamamos los títulos de pretensión. Los que nos dedicamos a la dinastología, término que creo yo que no está todavía recogido en el diccionario, pero que yo utilizo hace muchos años, pues llamamos títulos de pretensión a aquellos títulos que los jefes de casas reales destronadas o en el exilio utilizan para significar que son los jefes de esas casas y por tanto y que pretenden, digamos, de alguna manera volver a reinar en ese territorio. Bien, si vemos los títulos largos de los reyes que hemos tenido en España, desde el rey Fernando el Católico a la reina Juana, Carlos I, Felipe II, Felipe III, vemos en su descripción en lengua latina pues cómo se van desglosando poco a poco todos esos títulos históricos y que evidentemente son a los que hace referencia la Constitución de 1978. Entonces empecemos poco a poco, me voy a poder detener muy poco en cada uno de ellos porque son muchos, ¿no? Así que si alguno tiene más interés, pues quizás en otro momento podemos profundizar, ¿no? Bien, en principio empezamos con el rey de Castilla, que evidentemente en el lugar donde estamos es pues especialmente importante, bueno, que fue inicialmente un condado de Galicia. Fernán González fue el primer conde independiente de Castilla en el siglo X, en el año 955. Se convirtió en reino en el siglo XI, poco después, y Fernando I crea, ahí vemos en una representación idealizada del siglo XIX, como era común en estos retratos historicistas, ¿no? En donde él crea la corona de Castilla, que heredará su hijo Sancho II. En 1230, Fernando III, el gran Fernando III el Santo, une las coronas de Castilla y de León. Y vemos una imagen de Fernán González de estas estatuas que las vemos en Madrid, las vemos, por ejemplo, en el Paseo de Reyes del Parque del Retiro, pero también los vemos en otros lugares de España, como por ejemplo en el Paseo de Sarasate, o también llamado Paseo Valencia, en Pamplona, ¿no?, y en Burgos, en fin, lo vemos en otros lugares, estas estatuas que supuestamente tenían que estar en la parte superior del Palacio Real de Madrid. Rey de Castilla, aquí vemos el primer rey de Castilla, comedia de Lope de Vega, y un escudo antiquísimo, el escudo de Castilla de principios del siglo XIII, una pintura mural del monasterio de San Pedro de Arlanza en Burgos, actualmente en el Museo Nacional de Arte de Cataluña en Barcelona. Aquí vemos ya el reino de Aragón. El rey de Aragón, pues que, como saben ustedes, así como Castilla se volcó hacia América, Aragón se había volcado hacia el Mediterráneo, y por esa razón ven ustedes cómo vemos los territorios que digamos, estaban en posesión de la corona de Aragón, los escudos de estos territorios y los señoríos, reinos, etcétera, principados que correspondían a esa corona de Aragón. El rey de Aragón, el Ramiro I, fue el primer rey de Aragón en el año 1035 hasta 1063, hijo de Sancho Garcés III, Sancho el Mayor, llamado rey de Pamplona y de Sancha de Aiva. La unión de Aragón se produce con los condados de Sobrarbe y Ribagorza. Este se casó con Hermesita de Foix, le sonará este apellido de Foix, los condes de Foix, la segunda esposa de Fernando el Católico, como ustedes saben, fue una Foix. Fue pasado a los condes de Barcelona y unido a Castilla en 1469 por el matrimonio de Fernando de Aragón, como ustedes sabrán, y de Isabel de Castilla. Otra vez una pintura historicista de Ramiro I y la cruz dignarista que actualmente se utiliza, por ejemplo,
aparte de que el escudo se utiliza también por parte de los caballeros maestrantes de la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza. Utilizan esta cruz, esta conocida cruz de Iribarista. Rey de las dos Sicilias, Utrisque Sicilie, como se dice en latín. Bueno, pues Sicilia, algunos me preguntan muchas veces, ¿no? ¿Qué es lo de las dos Sicilias? ¿No? Me lo preguntan con cierta frecuencia los alumnos y también muchas otras personas, y les intento explicar que existen dos Sicilias porque está la Sicilia continental, que en realidad sería Nápoles, en realidad, y la Sicilia insular, que sería lo que ahora conocemos por Sicilia. Por lo tanto, la Sicilia insular no se llama en latín Regnum Siciliae Ultra Farum, es la isla, y la otra es la Regnum Siciliae Citra Farum, ¿no? Las dos son las dos Sicilias y por tanto tenemos ese escudo que vemos ahí. Es un escudo que nos sonará mucho porque aquí no lo vemos, pero en escudos, por ejemplo, el escudo de Carlos V y de Felipe II, etc., veremos este escudo, que es el escudo justamente de Sicilia, ¿no? Vemos ahí una imagen de cuando Pedro III llega a Trapani, Sicilia insular, durante las vísperas sicilianas, que está en la Biblioteca Vaticana. Bien, antes citaba lo del rey de Jerusalén, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años cuando el rey don Juan Carlos visitó Tel Aviv en una visita de Estado, pues recuerdo cómo el presidente de Israel le recibió al grito de "Bienvenido vuestra majestad, rey de Jerusalén". Y eso algunos, cuando lo recibieron en el aeropuerto con ese título, ¿no? Y algunos me preguntaban, ¿cómo? ¿El rey de España, el rey de Jerusalén? ¿Pero cómo es posible? Pues sí, el rey de España es el rey de Jerusalén. Ahí vemos a don Felipe VI, también rey de Jerusalén, en los santos conmemorativos del 75 aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz, donde murieron tantos judíos. El reino desapareció en 1291 por la conquista de Acre por los mamelucos musulmanes, ¿no? Una gran fortaleza en Acre que fue tomada por los mamelucos. Los derechos fueron adquiridos por Carlos de Anjou, rey de Nápoles y Sicilia, y luego los derechos se conquistaron a su vez, a la vez que las dos Sicilias. El Papa Clemente XII invistió de este título a don Carlos en 1738. ¿A qué don Carlos? A nuestro don Carlos, es decir, a nuestro Carlos III, que fue primero duque de Parma como Carlos I, después heredero del Gran Ducado de Toscana, después rey de Nápoles como Carlos VII, rey de Sicilia como Carlos V y posteriormente, ya en 1759, rey Carlos III de España. Bien, desde ese año justamente, desde 1759 a 1860, los reyes de Cerdeña, Nápoles y España, así como los emperadores de la Casa de Habsburgo-Lorena, usaron este título de rey de Jerusalén que antes citaba. Ahí ven una imagen de un fresco de Giacomo Giacherio que está en Manfredo I de Salucho, pero representado como Godofredo de Bouillon, rey de Jerusalén, que fue con la cruz, la conocida cruz de Jerusalén, la Penta Cruz de Jerusalén. Aquí ven ustedes un libro en Monteliceo de Ludovico Savioli que se llama, donde se le llama al rey, justamente rey de Jerusalén. Lo ven ustedes en el subtítulo donde pone Carlo di Borbone y justamente se utiliza en esta portada el título de rey de Jerusalén que hemos mencionado. Aquí ven, por ejemplo, alguna sucesión de los reyes de Jerusalén. Vemos, por ejemplo, los Saboya, que desde Enrique II de Chipre pasa a los Saboya a través de todos estos personajes, y por esa razón los reyes de Cerdeña y luego los reyes de Italia, como saben, el último rey de Cerdeña fue Carlos Alberto, y en 1861 se convierte Víctor Manuel II, antiguo rey de Cerdeña, hijo de Carlos Alberto, se convierte en el primer rey de la Italia unida, ¿no? Entonces, ahí ven ustedes cómo en el escudo de Lusignan aparece esa cruz, esa pentacruz de Jerusalén, que utiliza ahora, hoy por cierto, la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén, pero la utiliza no en color dorado, sino en color rojo, en gules, que es el término que utilizamos en la África para el rojo. Los Habsburgo también recibirán esa herencia de los reyes de Jerusalén a través de los Lorena. Ustedes saben que la dinastía reinante hasta 1918 en Austria
en el antiguo imperio del Sacro Imperio Romano Germánico, que desde 1806, en época de Napoleón, se convierte en el Imperio Austríaco, y luego se unirá y se convertirá en el Imperio Austrohúngaro desde 1867. Bueno, pues los Lorena, que vienen a través de Francisco de Lorena, el esposo de María Teresa de Austria, ¿no?, que era archiduquesa de Austria, evidentemente, y fue rey de Hungría. No me dice, ¿cómo rey? No será reina, no. En Hungría solamente son reyes de Hungría, no existen las reinas de Hungría. Es curioso. Y bueno, llegan de los Lorena, a través de los Lorena llega el título de rey de Jerusalén. Los Valois también, dinastía francesa importantísima, que evidentemente son capetos, como lo son los Borbones, y por esa razón tienen esas armas plenas. Ahí están las armas plenas de Francia, de los Borbones, que son de los Valois, con la corona, por cierto, con los flores que son también flores de lis, recordando que justamente es la flor típica de los capetos, de los Valois y de los Orleans y de los Borbones, etcétera, de todos los que son, pues a través de esa línea que ustedes ven ahí, llega también ese título de rey de Jerusalén. Luego tenemos el reino de Navarra, ¿no? Sancho VI de Navarra, el sabio, rey de Pamplona y de Navarra, desde 1162. Bueno, pues el título reclama Aragón desde Juan II. Recordemos que Juan II fue el padre de Fernando el Católico. Curiosamente, Fernando el Católico era hija de Juan II de Aragón y Isabel la Católica era hija de Juan II de Castilla. O sea que, curiosamente, los dos eran hijos de Juan II, ¿no? Bien, la mayoría del reino fue conquistado en 1512. Ustedes saben que en ese año se unifica realmente la península. No solamente se unifica en 1492 con la toma del reino de Granada, sino con la toma del reino de Granada, sino con la toma del reino de Aragón y el desmochamiento. Eso lo llevan, yo que he vivido 12 años en Pamplona y he estado inmerso en esa vida pamplonesa, pues recuerdo muy bien cómo, digamos, se quejan mucho las familias antiguas de la nobleza navarra de que sus torres, ¿no?, fueron desmochadas por los reyes católicos, justamente en esa época, ¿no? Bien, por la ley parcelada o ley de modificación de fueros, la provincia de Navarra pues se incorpora ya oficialmente en 1841 y la parte norte de los Pirineos, como ustedes saben, pues fue unida al Reino de Francia. Si ustedes visitan, por ejemplo, el Palacio de Versalles u otros palacios franceses, verán continuamente acoladas las armas de Francia y Navarra, de esta guisa se les ponían acoladas, para demostrar que ellos eran también reyes de Navarra, y así fueron hasta el final de la monarquía de los reyes de Francia, ya no de los reyes de los franceses, porque Luis Felipe, rey de los franceses, no reclamaba realmente ese título de rey de Navarra, ¿no? El reino de Granada, pues quiere decir, bueno, lo he citado antes, en 1492 se toma por los reyes católicos. Ahí vemos un conocido cuadro de Pradilla, uno de estos pintores historicistas, un cuadro magnífico donde está ofreciéndole las llaves de la ciudad a la reina católica y al rey católico. Y las armas modernizadas, un poco idealizadas del reino de Granada y las actuales y las del reino de Granada, ¿no? Pero claro, si estamos en Toledo, pues tenemos que citar el reino de Toledo. Evidentemente, ahí ven ustedes esa corona que justamente es la corona que llevamos los académicos, los correspondientes, ¿no? Y numerarios de esta sociedad. En el escudo que tenemos aquí, ¿no?, esta corona imperial, ¿no?, hace referencia a esa corona justamente del escudo toledano, ¿no? Y vemos en esta miniatura Alfonso VI, que lo hemos visto a la entrada a caballo triunfante, ¿no? Alfonso VI, rey de León, pues lo vemos en una estatua a caballo aquí a la entrada de Toledo, magnífica. Pues fue un reino moro conquistado en 1085 justamente por este rey de León de Galicia y de Castilla, que se le llamaba Imperator Sus Hispanii, es decir, de toda la Hispania. Ayer justamente hablaba y decía, me decía de nuevo con el embajador actual de Portugal, y me decía que ellos también son españoles, porque en realidad son españoles pero no ibéricos, me decía. Es decir, Hispania en realidad toda la península hispánica, que era como se llamaba en época romana, no se le llamaba península ibérica, ¿no? Por esa razón es por lo que los portugueses también se sienten, me decía, en realidad hispánicos, ¿no? Reino de Valencia,
Ahí ven el escudo antiguo, el primer escudo del Reino de Valencia. Actualmente se utiliza otro escudo, pero lo ven, por ejemplo, en esas exequias, ¿no?, de Carlos I de España, que es una publicación, un libro muy interesante porque representa toda la heráldica del momento en los guiones y en las gualdrapas de los caballos, y en este caso vemos el del rey de Valencia. Vemos Jaime I, el conquistador, como ustedes saben, conquistador de Valencia, fue el rey de Aragón, de Mallorca, conde de Barcelona, conde de Urgel y señor de Montpellier. Su hijo Pedro III de Aragón fue también, además, rey de Sicilia. Rey de Mallorca, en el mismo libro que hemos dicho, vemos el guión y gualdrapas del Reino de Mallorca, ¿no?, creado justamente por Jaime I el Conquistador. En 1260 muere Alfonso, primogénito Jaime I, y este redactó un testamento otorgando Mallorca a su hijo Jaime II. Cuando Jaime I murió en 1276, Aragón quedó para Pedro III el Grande y Mallorca pues para el citado Jaime II. Entonces ahí estaban Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera, el condado de Rosellón, el condado de Cerdaña, señorío de Montpellier y el condado de Carladés. A algunos les sonará esto de Carladés, pero si ustedes, ¿por qué les sonará? Pues es un título que actualmente utiliza el príncipe de Mónaco. De hecho, el príncipe de Mónaco, cuando Reinero III, el padre del actual príncipe de Mónaco, cuando corría en coches de carreras, que lo hizo durante un tiempo, utilizaba como título de incógnito el de conde de Carladés, no de vizconde de Carladés, que es un castillo en el sur de Francia, en el Midi, ¿no?, que pertenecía a esta familia. Eran vasallos de los reyes de Aragón, y a partir de Pedro IV, el llamado Pedro IV el ceremonioso, ¿no?, fue incorporado a la corona de Aragón. Reino de Menorca, hemos citado también este reino, tributario de la corona de Aragón, y el rey Alfonso III, el liberal, desembarcó en Menorca, lo incorpora a la corona de Aragón, como vasallo del rey de Mallorca. Y lo vemos, Alfonso III, el liberal. Rey de Galicia. Bueno, es un reino creado por reparto dinástico entre Alfonso III el Magno, rey de Asturias, Imperator Tutus Hispani, como decíamos antes, entre sus tres hijos. Ordoño Adelfonsi, luego Ordoño II de León, primer rey de Galicia, subordinado a su hermano García I de León. Pasa al patrimonio de los reyes de León en el siglo XII, en 1126. Y los reyes de España usan ese título justamente como herederos de los reyes de León. Ahí vemos escudos muy antiguos de Galicia que actualmente, como ustedes saben, solo llevan un copón, ¿no?, un copón rodeado de cruces, de cruces griegas, y en cambio ven ustedes el escudo antiguo, que eran tres copones, 2-1, como ven ustedes ahí en campo de azul, ¿no? Bien, rey de Cerdeña y de Córcega. Bonifacio VIII, el Papa, concedió al rey de Aragón el reino de Cerdeña en 1297, partido entonces en 4 partes, que esas que ven ahí, bajo la hegemonía de Génova, Pisa y Provenza, en lucha entre ellos. Jaime II, rey de Aragón, que fue además, como he dicho, rey de Mallorca, bueno, pues fue también rey de Cerdeña y de Córcega, y fue conquistado a principios del siglo XV y abandonado en 1434. Ahí ven ustedes ese escudo de Cerdeña con esas 4 cabezas de moro, que son muy interesantes y muy vistas. Si ustedes van a Italia, y los escudos antiguos italianos, pues verán estas 4 cabezas de moro. Ahí ven ustedes la cruz de Íñigo Arista a la izquierda y las 4 barras de Aragón a la derecha. Rey de Córdoba, también reino evidentemente conquistado, y en este caso por Fernando III el Santo, en el siglo XIII, y durante el cuyo reinado fueron conquistados también los reinos de Jaén y de Sevilla. El de Sevilla, ahí vemos un escudo impreso en 1626, donde ven ustedes sentado ahí, evidentemente, en ese trono, ¿verdad?, a Fernando III, se extendía por todas esas provincias, como ven ustedes ahí, formaba parte de la corona de León. Jaime II de Aragón, era rey de Murcia, y ahí ven ustedes una imagen
también idealizada, ¿verdad?, de Jaime II, y el escudo de Murcia, que está en el Archivo Histórico Nacional de la Asociación de Consejos, un escudo bastante interesante, bastante bonito de Murcia, ¿no? En 1246, Fernando III, al que he citado ya, también, aparte de conquistar Sevilla, también conquista Jaén y se convierte el rey de Castilla también en rey de Jaén. Y vemos cómo Muhammad Nasar rinde homenaje a Fernando III y le ofrece el reino de Jaén. Rey de los Algarbes. Bueno, aquí hay una pequeña disputa, como ustedes saben, con Portugal, ¿no? Porque evidentemente los reyes de Portugal, ya lo he citado antes, se consideran, y ya se llaman así, el título largo de ellos es Rey de Portugal y de los Algarbes. Pero bueno, Alfonso III de Portugal conquista el Algarve en 1349 y fue reclamado después por su suegro Alfonso X el Sabio, rey de Castilla. Alfonso X escribía derechos cedidos por Sancho II de Portugal por su apoyo en la guerra civil contra Alfonso III, y los derechos cedidos por el de la taifa de Niebla, ¿no? Que luego se convertirá en condado de Niebla a título de la Casa de Medina Sidonia, y probablemente el título más antiguo de la Casa de Medina Sidonia, importantísimo título de esa Casa Ducal española, ¿no? Dice ahí que se había declarado vasallo del rey de Castilla para detener el avance militar portugués. Entonces Alfonso X directamente añade a sus títulos el de rey de Algarve. En el Tratado de Badajoz, en 1267, se fijan las fronteras entre Portugal y Castilla, y sin embargo el rey de Castilla sigue utilizando ese título. Rey de Algeciras, conquistado por Alfonso XI en 1344, y también es un título propio de los reyes de Castilla. Rey de Gibraltar, bueno, aquí también tenemos un pequeño conflictillo, ¿verdad?, con los británicos, ¿no? Pero, y de hecho, en la bandera, si ustedes ven la bandera de Gibraltar, que es una bandera blanca y roja, ¿no?, y el escudo del actual Gibraltar inglés, ven que está este escudo en su escudo. Bueno, fue conquistada por Castilla en el siglo XIII y ocupada, como ustedes saben muy bien, por Gran Bretaña en 1713. Ahí ven ustedes el tratado, vamos a decir, el tratado habla de paz, un tratado de paz entre Inglaterra y España, aunque, como ustedes saben, es una paz inestable, ¿no?, porque la reclamación de Gibraltar ha seguido siendo viva hasta el día de hoy. Aquí ven ustedes el rey de las Islas Canarias, con las 7 islas que están en ese escudo, ocupadas por España en el siglo XV, iniciada por Enrique III de Oriente, y el título fue otorgado por el Papa Clemente VI el 14 de noviembre de 1344, las Islas Afortunadas. Le llamamos las Islas Afortunadas. Fíjense que el título en latín es justamente ese, ¿no? Fortunarum Insularum Rex, rey de las Islas Afortunadas. Por su clima, supongo, ¿no?, y por la belleza de su geografía. Bien, y luego ya, evidentemente, si estamos hablando de España, no podemos olvidar que España es un país que se expandió a otros lugares y en concreto, especialmente a las Indias Occidentales, aunque buscando las Indias Orientales, algunos dicen para intentar atacar por detrás al Islam, ¿verdad? Y con esa idea parece que Isabel la Católica tenía esa idea en la cabeza, pero en todo caso Colón, como ustedes saben, descubre América en 1492, y este título de rey de las Indias Occidentales y Orientales, rey de las islas y tierra firme de la mar Océana, fue asumido en 1521 por un rey que aquí en Toledo, bueno, pues es especialmente querido y conocido, que es Carlos I, el emperador Carlos V, ¿no? Los virreinatos de México, del Perú, de Nueva Granada y del Río de la Plata, ustedes saben que antiguamente había dos grandes virreinatos en América, que eran el virreinato de Nueva España y el virreinato del Perú, con capital uno en México y otro en Lima. El virreinato del Perú se disgrega en 1719, quedando el virreinato de Nueva Granada en el norte, con lo que ahora es Colombia, Venezuela y un poquito de Ecuador, de la audiencia de Quito, y luego en el sur, ya en el siglo XVIII a finales, se disgrega el Río de la Plata, que sería Argentina,
pues hasta la independencia argentina en 1810 y el resto de independencias. La última independencia que se produce en Sudamérica es precisamente la del Perú en 1821 o 24 con la batalla de Ayacucho, y yo siempre añado o 26 con el sitio del Callao al general Godín, ¿no? que luego fue preso con sus ejércitos en España, precisamente. Ya ven ustedes los escudos, bueno, los escudos del Reino de México, el escudo de Lima, la tricoronada ciudad de los reyes, que es como se llama Lima, y ven ustedes esas 3 coronas de los Reyes Magos, porque se funda en el mes de enero justamente de 1535, por esa razón lleva esas 3 coronas. El escudo de Buenos Aires, adoptado por Juan de Garay. Buenos Aires fue fundado 2 veces, es una ciudad fundada 2 veces, por Pedro de Mendoza y por Juan de Garay, y este es el escudo. Y luego a la derecha veo un interesantísimo, que yo siempre insisto a mis alumnos que lo vean con mucho detalle y que se les grabe en la cabeza, este grabado, que es de época de Fernando VI, y que representa a los incas del Perú, es decir, los emperadores del Imperio Inca. En el centro está Fernando VI y luego siguen los reyes de España. Por tanto, es una plasmación gráfica de que justamente los reyes de España se consideran herederos del imperio Inca, y así se les reconoce. Archiduque de Austria, antes lo hemos citado. Fíjense que la corona de los archiduques de Austria es una corona diferente a las habituales, una corona en que el aro es un aro armiñado con armiños, ¿no? Y ese es el escudo de Austria que todos estamos acostumbrados a ver. También en el escudo, lógicamente, de Carlos V, que, como sabemos muy bien, pues era una Austria por su padre Felipe el Hermoso. Y vemos que es un título heredado de los Habsburgo. Los Habsburgo se originan en un pequeño castillo, muy pequeñito, en la actual Suiza, pero de ahí viene justamente ese apellido. Muy bien. Y sigamos, el Ducado de Borgoña. Vemos ahí los escudos de Borgoña. Bueno, de Borgoña era María de Borgoña, ¿no? Que por ahí viene justamente esta herencia, le viene a Carlos V, ¿no? Digamos, Duque de Brabante, el escudo de Brabante, ¿no? Título que hoy se utiliza sobre todo en Bélgica, ¿no? Por parte de los reyes de los belgas. Ducado de Milán, Carlos V fue duque de Milán, y si ustedes van a Milán, todavía hoy, yo he vivido en Milán durante un tiempo y lo he podido disfrutar con mucho detalle, y muchos palacios y fortalezas de la ciudad tienen todavía hoy escudos de Carlos V, de cuando era duque de Milán. Ahí ven justamente el castillo de Habsburgo. Este es el escudo en realidad originario de los Habsburgo. El condado de Flandes, ¿no? Que viene también a través de María de Borgoña y llega hasta nuestros reyes a través justamente de ella, ¿no? El condado del Tirol, ¿no? Ven ustedes justamente ahí el castillo del Tirol y el escudo de este condado principesco. ¿Qué es esto del condado principesco? En el Sacro Imperio Romano Germánico había condados principescos, que por cierto tienen un tratamiento muy curioso. Los condes principescos tienen un tratamiento de alteza ilustrísima, ¿no? Sabemos que tenemos altezas reales, altezas serenísimas, majestad imperial, majestad real, etc. Pero los condes principescos tienen el tratamiento de alteza ilustrísima, una curiosidad, ¿no? Los condes de Rosellón, y aquí ya pasamos a los títulos más propios, digamos, de la corona de Aragón, ¿no? O el condado de Barcelona, título que evidentemente ustedes conocen bien porque don Juan de Borbón quiso guardar para sí el título soberano de conde de Barcelona. Porque dicen, ¿cómo que un conde? Si es que de la Casa Real, no, es un condado soberano, no es cualquier condado, ¿eh? De acuerdo, ahí ven ustedes ese condado de Barcelona, Ramón Berenguer IV, etc. Señor de Vizcaya, importantísimo también, el señorío de Vizcaya, en origen del siglo XI. El señorío de Molina, ese es uno de los castillos más grandes de Europa, el castillo de Molina, ¿eh? Si ustedes los visitan, abríguense bien, porque Molina hace mucho frío, se va en invierno, pero es un lugar muy interesante, y eran señores también de Molina. Duque de Atenas y de Neopatria es un título que también está dentro del título de nuestro rey actual, ¿no? Y llega es un ducado de la familia de Lagos, pero que cae
poco a poco va cayendo hasta los Sicilia y por tanto hasta el rey de España. Aquí está Neopatria con su escudo. Voy un poco más deprisa porque me han dicho que corte un poco el rollo y entonces por eso no me detengo tanto, o sea, si no les explicaría un poquito más. Y aquí luego tenemos el etcétera, ¿no? Lo que se suele llamar el etcétera, y aquí he hecho un esfuerzo en poner los escudos de ese etcétera de los otros señoríos que a los reyes de España se le asignan, ¿no? Y ven ustedes pues todos esos reyes de Hungría, la Dalmacia, Croacia, Luxemburgo, Lotaringia, Luxemburgo, Wendres, Estiria, etcétera, etcétera. No los voy a leer todos, pero ven ustedes que esos son los escudos, ¿no? Ven esos territorios de la monarquía hispánica en tiempos de los reyes católicos, con ese escudo de los reyes católicos arriba, por cierto, de los reyes católicos, no de Franco, porque yo les explico a mis alumnos, y les pongo siempre el escudo de la época de Franco, el escudo de los reyes católicos, y menciono un caso de no hace mucho tiempo en que en Cáceres una personita quiso destruir un escudo así en un palacio cacereño al grito de fuera los escudos franquistas, ¿no? Y era el escudo de los reyes católicos. En fin, hay que leer un poquito eso. Bueno, entonces, bien, y luego, claro, nuestro rey es mando supremo de las Fuerzas Armadas, es el mando supremo, esa es la denominación exacta constitucional, y ahí ven ustedes justamente el símbolo militar de ese mando supremo. Aquí ven también es jefe y soberano de la Orden del Toisón de Oro. De esto podríamos hablar largo y tendido, pero no nos da tiempo. Ven ustedes el collar de esa Orden del Toisón de Oro y al rey con la banda de la orden del collar de la Orden de Carlos III y las placas de las órdenes militares, de las órdenes de mérito militar, mérito naval y mérito aeronáutico. Y luego aquí entramos ya en la Princesa de Asturias, y con esto vamos a terminar. Pues en el Real Decreto de 1977, de 21 de enero, sobre títulos y denominaciones, se habla de que tendrá el príncipe o la princesa de Asturias los títulos y denominaciones que corresponden al heredero de la corona. Por tanto, de alguna manera se inspira en la misma redacción en lo que corresponde al rey de España. Y tenemos el de princesa de Asturias, que se funda el título en 1388, un poco a imitación de otros países europeos, ¿no? No olvidemos que en otros países europeos existen también títulos de herederos, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra, todos conocemos el Principado de Gales, pero también en Francia es el Delfín de Viennois o el Dauphin de Viennois, el Delfín, o en Portugal el Príncipe de Beira, y así sucesivamente. En Italia es, hasta recientemente el Principado de Nápoles, pero antiguamente el Ducado de Saboya, que se utilizaban como título también de pretensión, por cierto, los reyes de Italia, etc., ¿no? O sea, es una costumbre europea el hecho de utilizar este tipo de denominaciones. Princesa de Gerona, que tanto Gerona como Asturias tienen una fundación y un premio, el premio Príncipe de Gerona, el premio Princesa de Gerona, el premio Príncipe de Asturias, que evidentemente la actual Princesa de Asturias suele ir y otorgar ella personalmente. Título que, por cierto, es de Principado de Gerona, que utilizó don Juan Carlos cuando viajaba de incógnito. Yo he visto el asiento de huésped en algún hotel español en el que don Juan Carlos firmaba como Duque de Gerona, en realidad, no Príncipe de Gerona, ¿no? Es difícil pasar desapercibido de incógnito, ¿no? Con semejante altura, ¿no? Pero bueno, en todo caso, era el título que utilizaba don Juan Carlos. Princesa de Viana, recientemente hemos visto como doña Leonor ha sido finalmente recibida en Viana como tal, como princesa de Viana. El título se le da a Carlos, nieto de Carlos III el Noble, rey de Navarra, y es un título histórico correspondiente justamente a este reino. El de Duquesa de Montblanc, título, si ustedes conocen Montblanc, si no, les animo a verlo. Tiene una magnífica muralla, una iglesia magnífica de la iglesia de Santa María, donde está este escudo del Ducado de Montblanc. Y lamentablemente, en el año 2013, por esas cuestiones desagradables de la política, el consistorio de Montblanc decidió decidió unilateralmente, cosa que no pueden hacer,
porque eso está muy por encima, ¿no?, de la decisión de un ayuntamiento, que no usará el título de Duque de Montblanc. Bueno, uno es y usará lo que desee usar, si uno es lo que es como se me dicen, no uses tu apellido Rey. Bueno, mi apellido, yo me llamo Rey y lo usaré, le guste a usted o no, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo, ¿no? Condado de Cervera, lo vemos ahí, con los ciervos. No olvidemos que en heráldica hay muchos escudos que son parlantes, aquellos que hablan de lo que es la denominación. Ahí vemos dos ciervos de Cervera, el escudo de los Cervellón también tiene ciervos, etcétera, etcétera. O sea, los escudos parlantes son muy habituales en heráldica, ¿no? Está creado por Pedro IV de Aragón, el señorío de Balaguer, ¿no? Vemos ahí el escudo en realidad del señorío de Balaguer a la izquierda, y una creación nueva y no oficial del señorío de Balaguer con el escudo, con ese ajedrezado, que es el escudo típico de la ciudad de Balaguer, ¿no?, de la villa de Balaguer. Y ya finalmente ven ustedes a la princesa de Asturias, con los tres uniformes de los tres ejércitos, el de tierra, y ven ustedes con la banda de la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco, que es la que ella recibió. Lo ven con el uniforme de la Armada y con el uniforme del Ejército del Aire, en este caso con la banda del collar de la Orden de Carlos III. Y no olvidemos, y esto siempre lo señalo, no olvidemos que existe un emblema típico de los príncipes de Asturias, y que se refleja también en la historia del arte español. Vemos ahí a la famosa Chata, que fue princesa de Asturias durante un tiempo, luego casada con el conde Girgenti, Cayetano de Borbón dos Sicilias. No tuvieron hijos, pero fue muy amada por los españoles, por los madrileños especialmente. Cuando en el año 31 don Alfonso XIII sale de España desde Cartagena, ella, que se podía quedar, y los madrileños dijeron: quédese, porque aquí la queremos mucho, y dijo: no, si se va al rey yo también voy. Y se fue a París, y el mismo año 31 falleció en París. Ahí ven ustedes justamente la cruz de la Victoria, que es la que se utiliza de Asturias, que se utiliza en esta placa del príncipe de Asturias. Y a la derecha ven ustedes a la princesa de Asturias Mercedes, que se casó con el príncipe Carlos de Borbón dos Sicilias, también infante de España, en el año 1900, y que también llevó en esa ocasión la placa ella de princesa de Asturias. A la izquierda ven a don Alfonso de Borbón y Battenberg, tío abuelo de nuestro rey, que fue príncipe de Asturias, y luego, después de su renuncia en 1933, por su primer matrimonio con Edelmira San Pedro, renuncia, se convierte en conde de Covadonga, pero en ese retrato del famosísimo pintor de la realeza europea del momento, Philippe de Laszlo, bueno, pues lo ven con la placa del príncipe de Asturias. Y a la derecha ven a don Juan Carlos el día de su matrimonio, el día de su boda en Atenas en 1962, también con la placa de príncipe de Asturias, justo al lado de la cruz de la Orden de Malta, porque él también es caballero de la Orden de Malta. Y aquí ven ya la recreación de esta medalla de princesa de Asturias, que es la que se le dio a la actual princesa de Asturias, una recreación moderna, ¿no?, de una joyería asturiana, y que ya no utiliza más la placa de princesa de Asturias, sin embargo utiliza esta medalla pequeñita, hecha en Asturias, ¿no? Y finalmente, que recordemos que según la legislación española, el rey de España tiene derecho al uso de este guión, con el nuevo escudo reformado por indicación y por consejo de la Real Academia de la Historia, recuperando el fondo carmesí del antiguo, ¿no? Se retiraron dos cosas fundamentalmente. Se retiraron las aspas de San Andrés, ¿no?, la cruz de Borgoña también llamada, que se refiere justamente al martirio de San Andrés, que fue crucificado en aspa, y el yugo, las flechas, que hacen referencia no a la franja española, como algún alcalde extremeño ignorante puede haber pensado, sino a los reyes católicos: Isabel, yugo, y Fernando, flechas, y que hacen referencia el yugo al sometimiento de la corona a la autoridad real, y el yugo a la expansión imperial de España. Y ven también ahí el guión de la princesa de Asturias, que es con este color azul propio justamente de ese pendón asturiano donde está la cruz de la Virgen. Con esto termino
Perdón por la longitud y por no haberme detenido en exceso en el diapositivo. Muchas gracias por la atención. Gracias, don Amadeo, por esta lección inaugural. A mí me enloquece el tema de la música. No sabía que podía ser tener los reyes tantos títulos y que no entrarían lógicamente en ningún escudo. Por eso tenemos traducido por la Constitución el que es. Creo que da para mucho, da para muchas preguntas. No sé si tiene alguna pregunta que realizar. No hay preguntas. Bueno, por si acaso. Yo creo que está interesante el tema, como que da para muchos comentarios y no es para una lección, da para muchos capítulos. Pero bueno, muchísimas gracias. A continuación tiene la palabra el ilustrísimo señor Víctor Eugenio Serrano Rodríguez, consejero del número y secretario de la sociedad, para dar posesión a los nuevos consejeros correspondientes. La venia, siguiendo usos y costumbres de esta sociedad toledana de estudios heráldicos y genealógicos, la mesa de gobierno y el pleno de esta corporación, después del oportuno examen y de la tramitación preceptiva al efecto, admitieron los ingresos en las categorías correspondientes para las personas que a continuación se relacionan, quienes deberán, una vez pronunciado su nombre y leído su currículum, acercarse a la mesa presidencial para recoger la medalla y el título que les acredita como tales. Consejeros correspondientes, señora doña María del Pilar Tormo Martín de Vidales, correspondiente en Toledo, licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, gestora cultural y especialista en protocolo con dilatada trayectoria nacional e internacional. Desde 1977 ha impulsado, a través de iniciativas cívicas y fundaciones como Amigos de Toledo Islámico y Urs Regia, proyectos de protección y difusión del patrimonio toledano. Directora propietaria de Tureven SL, ha desarrollado programas de organización de actos y asesoramiento institucional en protocolo, así como proyectos culturales a nivel internacional con gran apoyo de la Unión Europea. Ilustrísimo señor doctor don José Raúl Calderón Peragón, correspondiente en Jaén, magistrado juez, licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Granada, con formación en posgrado en Mediación, Criminología y Terrorismo por la UNED. Además del desempeño de su labor profesional en diversos destinos, es participante habitual en foros y actividades académicas de divulgación jurídica e histórica, estando sus líneas de investigación especializadas en los juicios de honor y en los grandes procesos judiciales de la historia. En la actualidad es miembro de la Sociedad Española de Psiquiatría Forense y de la Sociedad Española de Toxicología Clínica. Ilustrísimo señor doctor don Rafael Elvira Gutiérrez, correspondiente en Toledo, arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, máster en Rehabilitación del Patrimonio Histórico y doctor en Historia del Arte por la Universidad de Castilla-La Mancha. Es profesor de la Escuela de Ingeniería Industrial y Aeroespacial de Toledo y ha centrado su investigación en la arquitectura industrial toledana, en particular en la antigua fábrica de armas, hoy campus tecnológico de la Universidad de Castilla-La Mancha, donde ha desarrollado trabajos de estudio, restauración y puesta en valor.
Ilustrísimo señor doctor don Marcos Fernández de Bettencourt, correspondiente en Madrid. Abogado y doctor en Derecho por la UNED, con formación adicional en Ciencias Políticas y en Derecho Canónico. Es abogado del Sagrado Tribunal de la Rota, de la Nunciatura Apostólica en España, y caballero de honor y devoción de la Soberana Orden de Malta, así como caballero iure sanguinis de la Sacra Orden Militar Constantiniana de San Jorge. Es académico de número de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, asociado de la Academia Internacional de Genealogía y miembro de la Comisión Internacional de las Órdenes de Caballería. Señor doctor don Álvaro Pascual Chenel, correspondiente en Valladolid. Historiador del arte, doctor por la Universidad de Bolonia y doctor en Historia por la Universidad de Alcalá. Ha realizado estancias en centros de referencia como la Biblioteca Hertziana y la Biblioteca Apostólica Vaticana y ha investigado y enseñado en las universidades de Valladolid, Málaga y Complutense de Madrid, donde obtuvo un contrato de investigador distinguido. Sus publicaciones se sitúan en la cultura cortesana de la Edad Moderna, aspectos como el ceremonial, la representación diplomática y el lujo material. Es además académico correspondiente de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis. Muy buenos y bienvenidos a esta sociedad. Voy a terminar el acto de manera breve, concisa también. Creo que lo que hace un presidente como hoy es directamente dar paso al orden del día y unas breves palabras para despedirnos. Autoridades, miembros de la sociedad, señoras y señores, autoridades eclesiásticas también presentes en el acto. Ha sido un honor acoger esta sesión inaugural en la sala capitular del Ayuntamiento, la sala principal de nuestra ciudad, un lugar cargado de historia, símbolo de la institución toledana y testigo privilegiado de siglos de memoria colectiva. Aquí, entre estos muros, han visto pasar generaciones, se respira el espíritu de una ciudad que atesora un legado singular, linajes, escudos, genealogías y tradiciones familiares que no solo son vestigios del pasado, sino pilares vivos de nuestra identidad. Quiero expresar en nombre de la sociedad y del ayuntamiento, al cual representa actualmente ahora mismo, en nombre también de Carlos Velázquez, el alcalde de nuestra ciudad, el agradecimiento a don Amadeo Martín Rey y Cabieses por su brillante conferencia inaugural, que nos ha ofrecido un marco de reflexión profundo y estimulante. Sus palabras no solo enriquecen este inicio de curso, sino que nos invitan a seguir explorando con rigor y pasión el vasto campo de la heráldica y la genealogía, en este caso de nuestros reyes. Si le digo y les anuncio que, igual que han hablado de ciertas estatuas de reyes que están puestos en sitios distintos, Toledo en breve tendrá una entrada imperial, como entramos en Toledo, donde van a dar honor a los distintos reyes godos y no godos que tenemos en la ciudad, expresados por parques y jardines, se van a poner en la entrada principal, así vamos a tener esa entrada imperial, con una reforma que estamos haciendo de la obra del Parque de la Vega. Vamos a hablar también a nuestra historia, que tenemos mucha. En este acto se celebra un momento especialmente significativo, como ha comentado también el presidente, que es la preparación con ilusión y mucho trabajo de la candidatura de la capital europea de la cultura en 2031 por parte de nuestra ciudad. Esta aspiración no es solo un proyecto cultural, sino una oportunidad histórica para proyectar hacia Europa y el mundo la riqueza patrimonial, artística y humana que distingue a nuestra ciudad. Y en ese camino, la heráldica y la genealogía ocupan un lugar muy especial. Son lenguaje de la memoria, instrumentos que nos permiten entender quiénes fuimos para construir con conciencia quiénes queremos ser. El día de ayer, que no tiene mucho que ver con esto, pero sí tiene mucho que ver, y se lo voy a explicar, Toledo volvió a demostrar
su capacidad de unir historia, patrimonio y ciudadanía, con la carrera nocturna por el viaje histórico. Un evento en el que miles de personas recorrieron las calles de esta ciudad monumental, redescubriendo la belleza iluminada y el latido vivo de su casa. Gestos como este nos recuerdan que Toledo es una ciudad dinámica, orgullosa de su legado y abierta al futuro. Tenemos la responsabilidad entre todos y tenemos el privilegio de preservar, estudiar y difundir este legado, contribuyendo activamente a la construcción cultural de la Toledo del siglo XXI. Somos capaces, tenemos ambición, tenemos ganas de que no sea el día de ayer, ni hoy ni mañana, será siempre este impulso que tenemos para que Toledo sea, como digo, capital europea de la cultura en el 2021. Era, parece ser muy complicado en el pasado, pero ahora es una realidad que estamos trabajando en ello, por lo cual también quiero trasladarle por parte de nuestro alcalde, de nuestro ayuntamiento, el agradecimiento a ese apoyo desde vuestra entidad a que Toledo pueda ser esa capital europea de la cultura que tanto ansiamos. Muchas gracias por su presencia y por su compromiso con el conocimiento riguroso, con la preservación de nuestra historia y con la protección de nuestro patrimonio histórico.